todos ustedes, colegas, compañeros, cuasi abogados, cuasi abogados, bueno, en fin. Eh, nos toca hablar o comentar sobre la clase séptima, referido al divorcio por causal. Debemos empezar diciendo para que se configure el divorcio, tiene que previamente existir un matrimonio válido. Digo válido porque también hay matrimonios inválidos y matrimonios nulos y anulados. Un matrimonio válido o se ha cumplido con todos los requisitos de ley. Y este matrimonio termina generalmente con la muerte de uno de los cónyuges, porque está destinado a perdurar hasta la muerte. Empero su decaimiento y disolución puede ser anticipada. Y frente a un conflicto matrimonial, tenemos la separación de cuerpos, o también llamado separación personal, que no disuelve el vínculo matrimonial y autoriza a los cónyuges a vivir separados. Y el divorcio vincular es el que nos toca y nos compete hablar ahora, o divorcio vincular o causado, donde los ex cónyuges pueden volver a casarse con otra pareja. Situaciones que la ley prevé frente al conflicto matrimonial. Debemos tener en cuenta que el artículo 333 del Código Civil establece 13 causales de separación de cuerpos o separación personal, también como se conoce. Pero conforme al artículo 349 del Código Civil, se aplica también para el divorcio las causales del 1 al 2, ya que la causal número 13 está referida exclusivamente para la separación convencional, cuando ambas partes se ponen de acuerdo y acuden al juez para poder separarse, ¿no? Pero manteniendo eh, el vínculo matrimonial. Solamente se separan para cada uno vivir separados. Entonces estamos hablando que el inciso 13 hace alusión a la separación convencional después de haber transcurrido 2 años de la celebración del matrimonio y no disuelve aún el matrimonio, sino que se trata de una separación personal. Los supuestos que causan el divorcio tienen los requisitos comunes. Un requisito común es la gravedad. Los hechos producidos son de tal magnitud que hacen imposible la vida en común, que deben crear entre los cónyuges una situación imposible de sobrellevar, con dignidad excediendo el margen de tolerancia humana. O sea, tiene que ser grave. Para que se pueda pedir divorcio, tiene que haber el supuesto de gravedad y de ser de tal magnitud que hagan imposible la vida en común. También el otro supuesto para el divorcio es la imputabilidad. Esos hechos producidos deben ser resultado de una actitud culpable o dolosa del cónyuge, al cual se atribuyen suponiendo un comportamiento consciente y responsable. O sea, cuando se habla de imputabilidad estamos definiendo a un cónyuge culpable y al otro inocente o agraviado. Tenemos también el otro ingrediente que es la invocabilidad. Los hechos producidos solo pueden ser invocados por el cónyuge agraviado, aquel cuyos derechos han sido menoscabados, no por el que los cometió. Es decir, el cónyuge culpable no puede demandar el divorcio en atención al principio general de que nadie puede alegar su propia torpeza. ¿Sí? ¿Sí? Que nadie, un cónyuge no puede decir, señor, no puede dirigirse al juez, señor, pido mi divorcio porque soy, soy adúltero. O tengo una homosexualidad sobreviniente al matrimonio y por lo tanto quiero divorciarme. No, tiene que ser invocado por el cónyuge que se considera inocente, ¿no? El cónyuge que se considera pues agraviado. Y ese supuesto también tiene que guardar relación con la posterioridad al matrimonio. Los hechos producidos deben haberse realizado después de la celebración del matrimonio, en condiciones afrentosas para el cónyuge y deben ser probados en juicio.
Ahora hablaremos sobre las causales de la separación de cuerpos, que son aplicables al divorcio. Ya hemos dicho que esas causales son de separación de cuerpos, aplicables al divorcio. Lo que sucede es de que nuestro código civil, civil es el año de 1984 y de 1960 y tantos se comenzó a hacer el trabajo para para el alumbramiento y el nacimiento del Código Civil 84. Pasó por muchas comisiones. En ese tiempo imperaba el derecho canónico medieval y el Código Civil francés de 1804 llamado Código de Napoleón. Y, y en ese tiempo, pues, la gente tenía reparos, sobre todo el cónyuge, de divorciarse de una a otra. Lo que más buscaba en el juzgador en aquel tiempo era una separación por un tiempo, a ver si después se reconciliaban. Y no solamente por el factor de religioso, sino también por factor económico. Porque no olvidemos que en el año 60 y tantos, al 84, también el código, sobre todo las mujeres eran dependientes económicamente, ¿no? Y entonces no les convenía, pues, separarse porque el seguro médico, el derecho hereditario, ¿no? Uno y otros beneficios los iba a perder con el divorcio. O sea, no habían adquirido todavía del todo independencia económica. Por eso que las causales se daban por separación de cuerpos. Pero con el transcurrir del tiempo, los vientos, las corrientes han cambiado, entonces esas causales se están aplicando directamente al divorcio. Ya procesos judiciales por separación de cuerpos, por separación personal, casi ya no se ven. Son, son muy extraños, ya no es común ver. Entonces empecemos por las causales que establece, que se prende cuerpo, que establece el artículo 333 del 1 al 12 del Código Civil. Como les vuelvo a repetir, son causales de separación de cuerpos aplicables al divorcio, conforme al artículo 349 del Código Civil. El adulterio. ¿Cómo se configura el adulterio? El adulterio se configura por el acto sexual de un hombre o mujer casada con otro que no es su cónyuge. O sea, es el acto sexual o la cópula sexual de un hombre o una mujer casada con otro que no es su cónyuge, vulnerando fundamentalmente el deber de fidelidad. Puede ser ocasional o permanente y la obtención de la prueba de las relaciones sexuales suele ser muy difícil. Como estamos hablando de las relaciones sexuales, es bien difícil de poder obtener esa prueba, por lo que se acepta la prueba indiciaria o la prueba indirecta a través de la partida de nacimiento del hijo extramatrimonial. Resulta improcedente la demanda por esta causal si el cónyuge que la imputa lo provocó, lo consintió o perdonó el adulterio. También si cohabita después del conocimiento del adulterio, pues, si el cónyuge tiene conocimiento y cohabita, o tiene relaciones sexuales posterior al conocimiento de ese adulterio, ya no podría invocar ya esta causal de adulterio. Y esta acción caduca, o sea, pierde el derecho de imponer esa causal a los 6 meses de conocida la causa. Y en todo caso a los 5 años de producida como límite temporal para ejercer, para ejercer la pretensión. Es decir, que el tiempo de caducidad, el tiempo límite de caducidad es 6 meses de conocida la causa, o en el peor de los casos 5 años, que es el plazo o el tiempo límite más largo. Tanto así que si hay un niño que el cónyuge ofendido o agraviado se entera que el cónyuge tiene ya un hijo de 5 o 6 años, más de 5 o 6 años ya no podría invocar esta causal de adulterio, puesto que ya ha preterido ese derecho, ha caducado su derecho. El problema no es tanto con el cónyuge varón, ¿no? Con el cónyuge varón, los hijos nacidos fuera del matrimonio siempre van a ser hijos adulterinos, hijos fuera del hogar. El problema es cuando
cuando la cónyuge culpable introduce hijos al hogar, es la mujer. La mujer engaña al esposo, sale embarazada, nace en el seno del hogar el hijo, entonces el cónyuge puede creer, ¿no? Si se dan las circunstancias de que es el padre, porque hay presunción pateris. Entonces ese es el problema, la dificultad que puede introducir un hijo alterino al hogar y no darse cuenta. Entonces, como eso está debiendo al deber del cumplimiento de la fidelidad. ¿Ya? Porque cuando se casa, se casa bajo el cumplimiento de ciertos deberes. Uno de ellos es la fidelidad, la asistencia recíproca, cohabitar bajo el mismo lecho, etcétera, ¿no? La segunda causal es la violencia física o psicológica que el juez apreciará según las circunstancias. Antes se llamaba sevicia porque tenía que probarse que el trato era cruel, era vejatoso, era perverso, malvado, ¿no? Pero ¿qué sucede? De que era un poco difícil de probar la intención del causante o el culpable. Ahora, ya esta causal se ha relativizado, algo más simple, más objetivo. Ya no se está buscando ya que si el culpable utilizó la crueldad, utilizó el ánimo vejatorio, ¿no? Esa perversidad, ya no se busca eso, porque es difícil de probar. Y la violencia física está referida a los daños corporales que sufre un cónyuge por la acción del otro. La probanza de esta causal estaría dado con el reconocimiento médico legal, que se pronuncia por día de atención médica y por X día de descanso médico. Una persona que ha sido agredida físicamente concurre a la comisaría o a la fiscalía, entonces por la lesión física sufrida, entonces le entrega un oficio. Ese oficio se presenta con ese oficio al médico legista para ser examinado, ¿no? Un examen de cuál es su estado físico del cónyuge agredido. Entonces el médico pues, se va a pronunciar en atención a X días de atención médica o curaciones y X días de descanso médico. En cambio, la violencia psicológica está referida a los daños psíquicos que, que se aflige a un cónyuge por la conducta del otro. Es una alteración, perturbación o menoscabo del equilibrio mental del cónyuge, de, de manera que proyectarse en la familia y la sociedad puede concurrir o provenir un daño, puede provenir de un daño físico o ser autónomo, o sea que puede también concurrir con una agresión física y a la vez psicológica, o también ser solamente una agresión de orden psicológico. La persona que tiene afectación psicológica o emocional o psíquica ya no se comporta de una manera libre, espontánea, adquiere más bien temor, tiene miedo, la presencia del cónyuge agresor lo intimida, ya no es la misma persona. Eso tiene que establecerse a través de una pericia psicológica que establece el grado de afectación emocional. Esta causal caduca a los 6 meses de producida. Pasa los 6 meses y no hay una denuncia, entonces lamentablemente ya no se puede invocar esa causal porque ha caducado, o sea, ha perdido el derecho de utilizar esa causal para poder divorciarse. Tenemos la tercera causal referido al atentado contra la vida del cónyuge. Se trata del intento de homicidio de uno de los cónyuges contra el otro, pudiendo tener el cónyuge la calidad de autor, cómplice o instigador, cualquiera de las tres modalidades, autor, cómplice o instigador, y se caracteriza por el inicio de la ejecución del delito, el inicio de la ejecución del delito. Esta causal está referido pues a un atentado contra
la vida, no solamente la vida del cónyuge, es un delito frustrado de homicidio, un atentado, homicidio, un homicidio calificado, estamos hablando de parricidio, ¿no? Y esta causal caduca a los 6 meses de conocida la causa por el cónyuge que la imputa, en todo caso a los 5 años de producida, ¿no? Cuando sea atentado contra el cónyuge, nos estamos viendo que el cónyuge agresor ha intentado quitarle, no solo que ha intentado cometer un homicidio calificado. La cuarta causal está referida a la injuria grave que haga insoportable la vida en común. Y eso es toda ofensa inexcusable e inmotivada al honor y a la dignidad de de un cónyuge producida en forma intencional y reiterada. Tiene que ser producida en forma intencional y reiterada por el cónyuge ofensor, haciendo insoportable la vida en común. No basta que exista una conducta injuriosa o vejatoria, leve, una leve agresión o pequeñas dolencias que respondan al momento de arrebatos surgidos por incidentes vulgares de la vida matrimonial o como reacción natural de un cónyuge ante la conducta del otro. Se requiere un reiterado desprecio, hábito perverso o ultraje hacia el cónyuge ofendido, lo que es insoportable la vida en común. Esta caduca a los 6 meses. O sea, es un atentado contra su honor, su reputación, su dignidad del cónyuge. Y ese tiene que ser tal magnitud que haga la insoportable o intolerable la vida en común. No es cualquier ofensa, es una ofensa que, de tal magnitud y que sea tentatoria pues, contra el honor y la dignidad de un cónyuge, ¿no? Producida en forma, tiene que ser en forma intencional y reiterada. Y esta conducta también caduca a los 6 meses de producir la causa. El quinto, tenemos el abandono injustificado de, de la casa conyugal por más de 2 años continuos o cuando la duración sumada de los periodos de abandono excedan a este plazo. Para aplicar esta, perdón, para aplicar esta causal se requiere tres elementos. Que el cónyuge haya abandonado la casa conyugal, o sea, de una manera objetiva, que el cónyuge ha abandonado la casa conyugal, no está viviendo en la casa conyugal. El abandono no tenga justificación, ¿no? No tenga motivo para que él no viva en la casa, eso se refiere que no tenga justificación. Y el tercer elemento es la temporalidad mínima de 2 años continuos o alternados. Mientras suscitan los hechos que la motivan, pero el demandado puede acreditar que el alejamiento de la casa conyugal se debe por el tratamiento de una enfermedad, ha tenido que viajar al extranjero para tratarse de una enfermedad, se debe también por el tratamiento con un trabajo o mejoras de estudio de manera temporal, o que el abandono también se debe a la conducta del otro cónyuge como acto de violencia física o psicológica. Claro, por supuesto, si el cónyuge le está agrediendo física o psicológicamente al otro, el otro por en defensa de su integridad y salvaguarda de su persona, se va pues a vivir a otro sitio, ¿no? Entonces, si se llega a probar el cónyuge decir que no, que yo me he ido porque por salvaguardar mi integridad física, porque el señor me ha denunciado, acá tengo la denuncia, entonces esa causal pues ya no caería, ¿no? También cuando se le impide, pues el cónyuge le impide el ingreso al domicilio conyugal o la expulsa del mismo, lo bota del mismo, entonces la- el, el, el cónyuge que se presume culpable puede invocar estas justificaciones, ¿no? De que él ha hecho abandono del hogar, no porque ha querido, sino que por situaciones que se presentan. Y como yo vuelvo a decir, enfermedad, problemas de salud, trabajo, problema de que el cónyuge, la conducta del cónyuge pues es tan intolerable que ha tenido que recurrir, vamos a poner a la mujer y sus hijos a la casa de sus padres a vivir, ¿no? Entonces, si eso se llega a probar, entonces esta causal no podría
Ya no serían injustificadas, sino justificadas. La sexta causal está referida a la conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. ¿Qué conductas deshonrosas hagan insoportable la vida en común? O sea, intolerable esa vida en común, la vida que pues que forman, la vida en sociedad, ¿no? Que se deben los cónyuges. Y eso comprende una multiplicidad de hechos y situaciones que se pueden dar en la realidad y escapan toda posibilidad de enumerarlas. O sea, enumerarlas es imposible porque son tantas las situaciones que se pueden dar, ¿no? Y, pero esa conducta se tiene después del matrimonio. Esa conducta se tiene que dar después del matrimonio. Ese comportamiento indecente, ese comportamiento inmoral, reiterado y notorio, que desluce la buena imagen del hogar conyugal y la dignidad del cónyuge ofendido. Ejemplo, un ejemplo de conducta deshonrosa que es insoportable en la vida en común. Tenemos, por ejemplo, cuando uno de los cónyuges se dedica pues a la prostitución, ¿no? Ese tentatorio pues contra la dignidad, el honor del otro cónyuge, la prostitución, o al proxenetismo, a la delincuencia, a la comercialización de drogas, etcétera, ¿no? Entonces, es uno de los casos manifiestos de comportamiento o de la conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. ¿Cómo uno va a vivir pues, al lado de una persona que se dedica a la prostitución, ¿no? O al proxenetismo, a la delincuencia, a la venta o comercialización de drogas? ¿Y cuántas supuestos que se pueden dar, ¿no? Que hagan pues que atenten contra la dignidad pues, del otro cónyuge. Tenemos el séptimo, el uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias que pueden generar toxicomanía. Se trata de una dependencia crónica, no es cualquier dependencia, una dependencia crónica, como es estupefacientes, el opio, tenemos la morfina, la heroína, la coca y sus derivados, y los psicotrópicos, la marihuana, las anfetaminas y los inhalantes volátiles, etcétera. Desde el punto de vista médico-legal, la drogadicción conduce a impulsividad, denotando deterioros graves en las funciones volitivas, o sea, funciones de voluntad e intelectivas del enfermo. Esta afección debe hacer imposible la vida en común. Esta causal está expedita mientras subsistan los hechos que la motivan. Claro, una persona que es un drogadicto consuetudinario, esa, esa afrenta, perdón, hacia el otro cónyuge, ya que no solamente su conducta conlleva una degradación moral, una degradación personal que afecta al otro cónyuge y pone en riesgo también la vida, porque esa persona está drogodependiente, ¿no? También tenemos que también ver también el alcoholismo, que también es una forma también de droga, ¿no? Alcoholismo. La octava causal, tenemos la enfermedad grave de transmisión sexual. Antes se llamaba la enfermedad venérea grave de transmisión sexual, contraída después de la celebración del matrimonio, pero ahora con la nueva modificación del artículo de la ley 24.975 ha cambiado y solamente se dice la enfermedad grave de transmisión sexual, ya no enfermedad venérea, grave de transmisión sexual, contraída después de la celebración del matrimonio. Está referida a las enfermedades que se adquieren por contacto sexual directo y que puede contagiar al cónyuge o a su prole. Se consideran estas a la sífilis, gonorrea, chancro blando, el herpes genital, la uretritis y, bueno, último, el SIDA. Esta causal está expedita mientras suscitan los hechos que la motivan. Entonces, es evidente, pues, que un cónyuge que tenga una enfermedad de transmisión sexual y que lo haya contraído de forma directa por voluntad propia de tener contacto sexual con otra persona que, que lo padece y se contagia, es diferente, es muy diferente una que haya adquirido por transfusión,
transfusión sanguínea o por de repente un pinchazo de una aguja infectada, ¿no? O contaminada. No, no, no. Tiene que ser esta enfermedad grave de transmisión sexual, tiene que haber un contacto sexual directo y que la persona haya querido pues tener una relación. No es diferente que a una persona, por ejemplo, la apoyen, la violan y la contagian de una enfermedad, vamos a suponer SIDA. Es diferente porque hace un acto contra su voluntad, ¿no? Es otra cosa. Acá no, acá hay voluntad y conciencia de querer eh, tener relaciones fuera del matrimonio. La novena causal está referida a la homosexualidad que sobrevive al matrimonio, que es sobreviniente al matrimonio. O sea, es una homosexualidad que se da después del matrimonio. Se da cuando el cónyuge sufre atracción sexual por otra persona de su mismo sexo, pudiendo ser masculina o femenina. Cuando es masculina se dice homosexualismo, cuando es femenina se dice lesbianismo. La homosexualidad puede presentar variantes, como el aspecto de modales homosexuales. La bisexualidad, por ejemplo, referido a individuos que sienten atracción por ambos sexos. El caso Jaime Bailey, un ejemplo, ¿no? El travestismo, por experimentar el individuo una necesidad compulsiva de vestirse con ropa del otro sexo. Y el transexualismo, ¿no? donde existe pérdida de la identidad de género. El individuo siente que se encuentra dentro de un cuerpo del otro sexo, por lo que se comporta y viste acuerdo al sexo que quiere tener. La pretensión del divorcio caduca a los 6 meses de conocida la causa o el cónyuge que la imputa y en todo caso a los 5 años de producida. No la puede invocar el cónyuge que conoció su condición sexual antes de casarse. Por supuesto, pues si su homosexualidad era notorio antes de casarse, caso Chibolín, un ejemplo, ¿no? Bueno, se dice a grandes voces de que, ¿no? De que él tiene condición homosexual y se casa una persona sabiendo esa situación, entonces no puede invocar, porque tiene que esa persona no tener conocimiento que él era homosexual, sino se toma conocimiento después de la celebración del matrimonio. Décimo, tenemos la causal de condena por delito doloso a pena privativa de libertad mayor de 2 años, impuesta después de la celebración del matrimonio. O sea, después de la celebración del matrimonio, una persona es condenada por cualquier delito mayor a 2 años, entonces puede tener la posibilidad de pedir el divorcio. Esta causal está orientada por una conducta moral reprochable, causante de la pena, pero no se puede invocar esta causal si el cónyuge conocía el delito antes de casarse. Si conocía el delito antes de casarse y después se le juzga y se le condena, entonces esta causal no calza. Tiene que ser una condena por un delito que no conocía, ¿no? Después de haberse celebrado el matrimonio. La, la pretensión por esta causal caduca a los 6 meses de conocida y en todo caso a los 5 años de producida. Tenemos undécimo, la undécima causal, que es la imposibilidad de hacer vida en común, debidamente probada en proceso judicial. Cuando la desavenencia entre los cónyuges ha alcanzado un nivel tan alto que no puede alentarse esperanza alguna de reconstrucción del hogar. Se trata pues de una causal inculpatoria y deben exponerse los hechos que provocan esa imposibilidad de hacer vida en común. Ejemplo, tenemos cuando un cónyuge abusa del otro, al no permitirle la entrada al hogar, al no permitir la entrada al hogar, no le permite la entrada al hogar, lo internen necesariamente a un sanatorio para enfermos mentales, introduce clandestinamente a personas ajenas a la familia,
toma actitudes impropias de la condición de casado, como salidas o viajes, salidas o viajes intempestivos sin comunicar al cónyuge, la llegada al hogar a altas horas de la noche, ausencias periódicas, ocultar su estado de casado, hay gente que pone su estado de casado, o falta de aseo personal, ¿no? O sea, un desaliño, un abandono personal completo, etcétera, ¿no? Entonces, esa imposibilidad tiene que haberse probado en proceso judicial. A veces puede que convivir con una persona así es bastante difícil, ¿no? Tenemos la duodécima o 12 causal, refería a la separación de hecho de los cónyuges durante un periodo ininterrumpido de 2 años. 2 años cuando no hay, no hay hijos, o los hijos son mayores, y 4 años cuando los cónyuges tuviesen hijos menores de edad. Esta es una forma de divorcio, divorcio remedio, donde cualquiera de los cónyuges que se encuentre separado por el plazo de 2 años continuos, si no hay hijos menores, en 4 años, si los hay, puede invocar esta causal, aunque haya sido el cónyuge culpable. Acá no interesa buscar o que invoque ser culpable o no, porque lo que trate es como divorcio remedio, porque no se ventila quién es el culpable, sino se trata de remediar una situación de hecho, que los cónyuges se encuentran separados mucho tiempo y que incluso ambos cónyuges han rehecho su vida de unión de hecho impropia. O sea que cada ya ha pasado, recorrido tanto tiempo y la realidad es que incluso cada cónyuge en su vida propia, tiene sus hijos, vive con, ¿no? Entonces lo que quiere es regularizar esa realidad. Después se llama causal remedio. ¿Cuál es el remedio? Presenta tres elementos. Elemento objetivo. Los cónyuges no se encuentran viviendo juntos, sea por decisión de uno de ellos o de ambos. O sea, no están viviendo, objetivamente no están viviendo bajo el mismo techo. Cada uno está viviendo de forma separada. Es el elemento objetivo. El elemento objetivo es que el cónyuge no tiene intención, ninguno de los cónyuges, o uno de ellos no tiene intención de retornar al hogar conyugal o regresar, no, no tiene ninguna intención. Y el elemento temporal se requiere que la separación de hecho se prolongue por 2 años. Y los cónyuges no tienen hijos, y si estos son mayores, 4 años. Y tienen hijos menores de edad. El problema El problema empezó muy bien, era muy alentador y prácticamente vino con bombos y platillos, ¿no? Cuando se dio esta causal, cuando se introdujo esta causal, porque era para recomponer un estado pues, de primacía de la realidad. ¿Cuántos había matrimonios que estaban rotos, que ya cada uno vivía por su cuenta y por separado, y no reflejaba la realidad? Entonces se dio este divorcio remedio. Pero el problema se dio cuando modificaron el 345A, donde establece de que, si bien es cierto, si a quien interpone una demanda de separación de hecho, el juez, así no lo pida la parte que supone, la parte demandada o la parte inocente, aunque no hay inocente agraviado, siempre dice, el juez dice, como tutelar del derecho hay que darle una indemnización. Entonces yo presento mi demanda, alegremente mi demanda, porque tengo viviendo 15 años separado, ya tengo mis otros hijos con otra familia, viviendo en una unión de hecho impropia, porque soy casado, no puedo llamar propia, y presento una demanda de separación de hecho, voy a encontrarme con el problema de que el juez en sentencia me va a fijar una indemnización. Voy a tener que pagarle a la cónyuge, no por que yo sea culpable, sino porque ella puede haber resultado perjudicada ¿cómo se llama? Por el alejamiento que he hecho. Porque ¿qué forma cómo se puede probar que cónyuge perjudicada? Perdón un ratito, ocupadito, mamita, me falta un poquito. Ya, ya, ok. Ya, disculpe usted. Eh, como retomando el tema, ¿no?
Eh, Después dice, la ley me exige buscar cuál es el cónyuge perjudicado, no porque sea culpable el demandante de que haya invocado la separación de hechos, sino de que al salir del hogar o al abandonar el hogar, es que ha generado consecuencias perjudiciales para uno la cónyuge. Uno de ellos de que de repente le ha causado una afectación psicológica que haya sido necesario recurrir a un tratamiento psicológico, ¿no? Que le haya mandado hasta incluso años. Otro, que le he dejado con la prole, o sea, con los hijos y me ha tenido que demandar alimentos. Ha tenido que hacer una demanda de alimentos, ¿no? Entonces, entre otras causales, entonces el juez analizando esas situaciones de indefensión, porque cuando a veces sucede pues que efectivamente el que lleva el dinero es vamos a suponer que sea el varón, el cónyuge que ha dejado la casa, entonces la señora la señora que se queda, al sentirse sola, genera un desbalance patrimonial, su estatus de repente socioeconómico ha mermado tanto que ya no puede pues, ir al club, de repente ir a los gastos que hacía los fines de semana con el esposo. Entonces esa situación va a establecer el juez de familia y va a ver, no, esta señora cuando el señor decidió separarse, de hecho, la señora se quedó con los hijos, tuvo, tuvo traumas, afectaciones psicológicas, tuvo que llevarse un tratamiento largo para superar esa situación, tuvo que demandar alimentos, le dejó con las deudas, ¿no? Económicamente tuvo un menoscabo tanto de que ya no podía participar en los clubes, las relaciones que tenía, los viajes. ¿Por qué? Porque el que solventaba económicamente era el esposo que ha abandonado. Entonces esa de, el, pues sentenciado, y a veces yo he visto sentencias hasta de 100.000, 150.000 soles. Entonces, por eso que cuando me vienen a mi estudio y me dicen, doctor, quiero hacer una demanda de separación de hecho porque ya estoy separado, acreditando más del plazo que me establece la ley, más de 4 años comprobados, tengo mi contratación policial, que yo he hecho retiro del hogar, bueno, en fin. Entonces le digo, mira, sucede que si te han demandado por alimentos, o ha pasado esta situación que la que estamos comentando, el juez te puede fijar una indemnización. Entonces eso genera un freno, un desaliento para que lo que empezó como bombos y platillos, toda la gente un poquito que ya tiene un poco de recelo porque encima voy a tener que pagar, o sea, pagar al abogado para hacer el proceso de divorcio por separación de hecho y pagar una probable indemnización de ellos perjuicio que de repente me es muy alta. Entonces eso genera un disuasivo, ¿no? Esas serían las 12 causales que se aplican al divorcio causal. Vuelvo a repetir, en, en el divorcio hay 12 causales. eh, las primeras 11 son causales eh, eh, inculpatorias, donde el juez tiene que probar, no, buscar después encontrar a un cónyuge culpable, y el otro es el remedio que el juez no busca culpables, sino busca un cónyuge perjudicado. Entonces, esas son las dos situaciones, un Ah, sistema mixto, ¿no? Entonces, yo creo que ya se ha concluido enumerando las causales, y son causales eh, taxativas, porque son las que solamente esas se pueden invocar, no se pueden invocar más causales, son las que están perdón. establecidas en el Código Civil, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. El abogado tiene que tratar de encasillar o invocar una de esas 12 causales para interponer su demanda de divorcio. Bueno, sería la explicación de hoy. Le agradezco su atención. ¿Sí?
No sé si van a venir preguntas, yo creo que sí. Estoy a disposición de ustedes, desde luego de su moderador, como en las preguntas que consideren pertinentes respecto al tema, pues, que ha titulado, ¿no? Divorcio por causa, ¿no? ¿No? Divorcio llamado sanción, divorcio llamado remedio, ¿no? Es un sistema mixto que está en el ordenamiento jurídico. Doctor, buenas noches. Una de las preguntas es, ¿cómo se puede probar la causal de infidelidad en un juicio de divorcio en Perú en el caso de que no hayan hijos extramatrimoniales? Ya. Mire, ve, a veces he visto casos de que bueno, nosotros los abogados, incluso de repente yo en un momento he cometido el error porque no sabía establecer las causales. Por ejemplo, se ve a un cónyuge saliendo de un hostal, ¿no? Uno ya imagina, pues tiene imaginación y sabe de dónde viene, ¿no? Dónde sale, ¿no? Pero así se haya hecho una constatación policial, no se puede establecer, ¿qué te digo?, el adulterio. ¿Por qué? Porque no se sabe qué ha pasado dentro de esas cuatro paredes. Se presume que ha habido un contacto, una relación de cópula sexual. Entonces, muchos abogados, a veces, algunos abogados, no creo que muchos, por su inexperiencia o de repente por desconocimiento de la materia, interponen la causal de adulterio y lógicamente lo van a perder. Tendría que orientarlo esa conducta a una conducta deshonrosa. Por ejemplo, yo soy casado y me debo a mi señora, le debo respeto, le debo consideraciones. Entonces yo puedo tener una amiga y esa amiga, por ejemplo, no puedo pues ir a las discotecas, a estar dándole abrazos, ¿no? Y abrazos y expresiones muy acomedidas, porque esa conducta denigra y ofende al otro cónyuge. Entonces esos besos, esos abrazos, salir a discoteca, esos comportamientos un poquito medio sospechosos, los tendría que volver, se traducen en conducta, o sea, en conducta deshonrosa. ¿Por qué? Porque como no puedo probar que las relaciones sexuales que de repente lo ha habido, ¿no? Y la ley me exige la probanza, y la probanza en adulterio es a través de una prueba indirecta, que es el reconocimiento a través de una partida de nacimiento por uno de los cónyuges. Entonces, lo trataría de configurar en el delito, no, en la causal de conducta deshonrosa, ¿no? Entonces, la infidelidad, pues, la infidelidad es un faltamiento de los deberes de todo matrimonio, ¿no? Uno tiene que ser fiel. Ahora, como le vuelvo a repetir, el adulterio, la prueba reina del adulterio es la partida del matrimonio, o sea, una prueba indirecta. Porque por más constatación policial que se haya hecho, que se haya encontrado, ¿no? No, si no se llega a establecer que la cópula sexual desde cónyuge con otra persona que no es el esposo o la esposa, no se habría establecido la prueba ¿cómo se llama? De adulterio. Pero sí se podría adecuar esa conducta que he hablado, ¿no? Besos, abrazos, esos comportamientos sospechosos, muy cariñosos, como conducta deshonrosa. Ahí se podría adecuar.
Buenas tardes, doctor. La siguiente pregunta es, ¿el incumplimiento de las obligaciones económicas dentro del matrimonio puede ser motivo de divorcio? Eh, También podría ser, se puede tratar de cuadrar en en la parte de la imposibilidad de hacer vida en común. También puede contener supuesto cuando la persona no cumple con sus deberes alimentarios y se llega a probar por las demandas de alimentos que se tiene haciendo, ¿no? Porque sabes que uno de los deberes es la asistencia mutua, la asistencia recíproca. Si tú no estás cumpliendo con uno de los deberes más sagrados, que es la subvención alimentaria o el sostenimiento del hogar, porque es holgazán, de repente Aragán, ¿no? Entonces, yo creo que se podría, pero tendría que previamente pues haber demandas que acrediten que está su incumplimiento, ¿no? ¿No? Que él lleva una vida parasitaria, que no contribuye en el sostenimiento del hogar. Entonces se podría encuadrar o configurar en la unidad causal de la imposibilidad de hacer vida en común, tranquilamente, con toda seguridad. Yo he leído a la doctora Cabello Matamala, a Plácido Cachagua, y ellos también hacen mención a esa situación, ¿no? Si no contribuye con el hogar, ¿no? Con todo lo que le importa a la economía del hogar, entonces se podría encuadrar en esta causa, la undécima causa. Sí, Alex Plácido Vizcachagua es uno de los grandes especialistas actuales todavía, ya tiene su edad, en derecho de familia, que hacen mención a eso. La doctora Cabello Matamala, que así, a veces está en la sala suprema o regresa a su cargo titular en la sala superior de familia. Entre otros autores, ¿no? Pero la idea es tratar de encuadrar una de las 13 causales, porque no olvidemos que las causales son taxativas. No podemos inventar nosotros causales. Lo que tenemos que hacer es tratar de encasillar, encuadrar en una de esas 13 causales. Esa es la labor del abogado. Viene el cliente, el demandante, nos da los hechos y uno tiene que buscar la forma como jurídica de darle una solución. Y si no hay, decirle, pues no hay, ¿no? No se va a fabricar la causal. Una persona se casa hace un año y quiere divorciarse con la separación convencional, no va a poder, porque la ley dice que 2 años, ¿no? ¿Te das cuenta? No se puede decir. Tengo que decirle que espérate un año, ¿no? Espérate un año más o que cumple el requisito de ley. Doctor, la siguiente pregunta es, si un cónyuge es condenado por un delito grave, ¿se puede solicitar el divorcio mientras que está en prisión? Bueno, sí. Esa causal se configura, pues, ¿no? Desde el momento que, basta que sean máximo 2 años, pero tiene que haber condena, porque no nos olvidemos que en prisión pueden estar muchas personas que están todavía con proceso, o sea que no han sido todavía condenadas. Estamos hablando, pues, en todo caso, de una condena firme, ¿no? Pero eh, sí, condenado 2 años impuesta, tiene que ser impuesta después de la celebración de matrimonio. Y esa persona, la cónyuge, tiene que no tener, o sea, no saber de la comisión de ese delito, ¿no? Es como requisito imprescindible, porque si ya sabía, no podía invocar esa causal. Basta que tenga dos años que sea condenado y que esa sentencia sea firme,
Si me dice que es una condena grave, va a seguir preso, ¿no? Va a seguir preso, porque mayormente las condenas después de 5 años y un día ya son penas efectivas. Pero no obstante, esa persona puede interponer sus recursos, ¿cómo se llama? Sus recursos impugnatorios, ¿no? Y esa otra instancia, y hasta que quede firme o quede ejecutoriada. Mientras tanto, no se podía hablar de un doloso a pena privativa de libertad por más de 2 años, mayor de 2 años. O sea, tendría que esperar, según mi que tiene una sentencia firme. A partir de esa sentencia firme, por el plazo. Sale la sentencia firme, tiene 6 meses para poner la demanda, o en todo caso los 5 años. Entonces, estoy en clase. Sí, sí, un momentito, estoy en clase, un momentito, voy a un ratito, por favor. Sí, un ratito nomás, un medio 20 minutos. Ya, ya, ok, te espero. Porque la ley es bien clara, perdón, la causal es bien clara cuando dice condena por delito doloso a pena privativa de libertad mayor de 2 años. Y es impuesta después, el delito que es impuesta después de la celebración del. Bueno, si estamos hablando de una condena, tiene que estar con esa condena firme, porque si no, pues imagínate, ¿qué pasa? Le condenan a 6 años, está preso y él logra en la instancia impugnatoria con su apelación, logra pues revertir esa condena y sale absuelto, ¿no? Entonces, lógicamente no tenía caso, ¿no? Haberse divorciado cuando después logra, ¿no? Pues tiene que quedar una sentencia firme. Y esa condena tiene que ser superior a 2 años. Delito máximo, ¿no? Y casi 2 años, pues, son delitos, pues, prácticamente de bagatela, ¿no? 2 años, ¿no? Y superior a 2 años. Si una persona condenada por 5, 7 años, 10 años, y es bien difícil. Y los procesos parecen mentira, por más que haya salido el nuevo código procesal penal, las cosas se demoran demasiado. Vamos que, salvo que estemos en proceso inmediato, ¿no? Que es rápido. No son bien los casos emblemáticos, como el caso de Keiko Fujimori, que lleva más de 15 años y todavía incluso ha vuelto a foja cero, ¿no? La han anulado, no sé cuándo acabaron. O sea, los procesos demandan mucho tiempo para su juzgamiento, condena final, ¿no? Y, Doctor, la siguiente pregunta es, ¿puede un divorcio por causal afectar el derecho de un cónyuge a recibir una pensión de alimentos? si se divorcia por causal y el cónyuge no tiene condiciones, por más que sea, la ley dice que por más que uno lee el artículo 350, por más que el cónyuge haya ocasionado por el motivo de su divorcio, si está en situación de indigencia, el juez le puede otorgar una pensión o una indemnización, a pesar de que sea el cónyuge culpable. Permítame leer el artículo 350, donde dice bien claro en el divorcio, y bien cierto, por regla general cesa la pensión de alimentos, regla general no cesa la pensión de alimentos, pero si se llega a establecer, pues, de que dice así, si se declara el divorcio por culpa de uno de los cónyuges y el otro careciere de bienes propios o de gananciales suficientes, o estuviere posibilitado de trabajar o de subvenir a sus necesidades por otro medio, el juez le asignará una pensión alimenticia no mayor de la tercera parte de la renta de aquel. El ex cónyuge puede, por causas graves, pedir la capitalización de la pensión alimenticia y la entrega del capital correspondiente.
Ahí acá dice, claro, en este penúltimo paso, donde dice, el indigente debe ser socorrido por su ex cónyuge, aunque hubiese dado motivos para el divorcio. Ahí está bien claro. Entonces, pues va a analizar la situación económica del cónyuge, así sea culpable, ¿no? En el divorcio, no, pero ¿no? Hay que fija una pensión mínima, por supuesto, o una indemnización. Se puede capitalizar de alguna entrega de dinero. Pero la regla general es como el divorcio cesa la obligación de un cónyuge a otro, pero por situaciones muy especiales, situaciones de solidaridad humana, ya que ha sido su cónyuge y no tiene ya, pues de repente el otro es un inválido, el cónyuge que ha provo- provocado el divorcio es un inválido, una persona incapacitada física o mentalmente, entonces después va a evaluar esa situación, esa circunstancia muy, ¿no? Según su contexto, para poder aplicar pues una pensión, ¿no? Y esta va a ser básica, pues una pensión mínima para, ¿no? Para que no al coño que está en indigencia, ¿no? Pero sí, no hace falta que sea culpable para que lo pierda. Porque acá hay claro el 350 de código civil, no olvidarse. Doctor, la siguiente pregunta es, si un cónyuge quiere divorciarse por violencia familiar, ¿la única prueba sería el examen psicológico? La que violencia, por violencia familiar no hay divorcio, sería violencia física o psicológica. Sería la segunda causal. Tiene que tratar de cuadrar en la causal que establece, y esas causales que deriva de 1 al 13, son causales taxativas, no se puede inventar causal. Entonces la violencia de género o la violencia psicológica, estamos pues en la segunda causal, ¿no? Estamos en la segunda causal. Por motivos psicológicos debidamente pues acreditados, ¿no? ¿No? Porque uno sabe de que la afectación emocional se mide a través de una evaluación psicológica. Entonces, el encargado, el psicólogo tiene que establecer si efectivamente se ha dado esos daños psíquicos que se aplica a un cónyuge por la conducta del otro. Que ese menoscabo de tal magnitud que ha afectado su equilibrio mental, de manera que no pueda proyectarse pues en la familia y en la sociedad. Una persona que sufre un problema psicológico, una afectación psicológica, no es una persona que se siente tan libre, es una persona temerosa, una persona que no se puede desarrollar libremente como cualquier otra, tiene miedo. ¿Por qué? Porque la presencia del otro y el daño que le ha causado tanto es a su estado psíquico que, no, requiere necesariamente un tratamiento. Le ha causado un miedo, un pánico a esa persona por su trato cruel, trato de repente agresivo, ¿no? Entonces, eso sí, por violencia, maltrato psicológico tiene que ver pues, ¿no? con la segunda causal. Todo encuadrado con la segunda causal en este caso, como una afectación autónoma, porque no olvidemos de que la agresión física va de la mano también con la agresión psicológica. A veces es la una con la otra, o si no, de manera independiente o autónoma, cada agresión física sola o agresión psicológica también independiente, ¿no? O autónoma. Depende, ya eso encargan ya los. Pero siempre cuando una persona va a denunciar un hecho por agresión psicológica, siempre le dan un oficio para que concurra al médico legista. Si en el médico legista descarta que no tiene afectación corporal, entonces quedaría nomás la causal, no sea la agresión psicológica sola o autónoma, ¿no? Como
como agresión independiente. Doctor, la siguiente pregunta es, si los cónyuges aún viven en el mismo domicilio, sin embargo ya están separados del cuerpo, ¿también se podría proceder a hacer el divorcio? Ese es un problema, porque como estamos hablando, cuando se habla de separación de hecho, se habla de tres elementos. Un elemento objetivo que es cuando las personas están separadas, no viven bajo el mismo techo, cada uno vive bajo diferentes domicilios, es el elemento objetivo. ¿Se encuentran viviendo? No. El segundo elemento es, están viviendo separados cada uno por diferentes lugares y no tienen la intención de retornar al hogar, o sea, reconciliarse, juntarse. Y tercero, el tiempo que demanda la ley, 2 y 4 años, ¿no? Dos cuando no hay, pues, hijos menores o no han tenido hijos, o los hijos son mayores, o cuando los hijos son menores, 4 años. El problema es cuando se da bajo un mismo techo, entonces, por eso que la realidad es más rica que o sea, por más que, o sea, la ley siempre se pone después de la realidad, ¿no? Porque no tomó en cuenta esa verdad, es cierto, porque no es fácil irse a vivir a una casa a otra casa con las dificultades que hay. Es cierto, a veces se da el caso de que se, se separan de cuerpo, ya no viven bajo el mismo lecho de habitación, no comparten cama, pero comparten el mismo techo. Uno cónyuges que vive en el primer piso, el otro en el segundo piso, sino simplemente uno en un cuarto y el otro en otro cuarto, ¿no? Entonces el tema es la probanza, porque para los demás aparentemente están viviendo juntos, ¿no? Salen por la misma puerta, regresan, así, ¿no? Entonces yo creo que eso tendría que regularse o ver la forma cómo se prueba con testigos, con denuncias, ¿no? Si no va a ser bien difícil probarse que no viven, que no comparten lecho y habitación, o sea, que viven en cuartos separados o pisos separados, ¿no? Ese es el problema que tendría, pues, en forma, en el caso concreto, ¿no? Revisar el juzgador, ¿no? O no olvidemos que un juez no puede dejar ¿cómo se llama? De administrar justicia, ¿no? De impartir justicia, y se da un caso, es cierto, no le podemos negar a una persona a irse a otro sitio si no tiene dónde irse. Con tanto sacrificio por una casa de 3 y 4 pisos, entonces se separan por motivos ya X, entonces cada uno vive bajo un techo, y uno en el segundo, el otro en el tercer piso, o primero, o cualquier lado, pero están bajo el mismo techo. Entonces el tema es la probanza, cómo yo pruebo de que ya no comparten ya la vida en común, ¿no? Que a veces ni se mira, ¿no? Cada uno llega a su hora, ¿no? Y entra y sale. Entonces sería un tema un poco difícil y escabroso para el demandante decir, señor, yo estoy viendo bajo el mismo techo, pero no comparto la cama, no vivo con él, y acá son mis testigos, ¿no? Qué bonito fuera, pues, si la contraparte al ser demandada dice, sí, efectivamente, no vivimos, estamos separados, ¿no? Entonces eso se la llenaría el problema al juez, ¿no? Y más sumado a los testigos. Pero ¿qué pasa si el contramandado de repente por motivos muy pueriles o querer hacer daño? Si no, si estamos viviendo bajo un mismo techo. Mire el DNI, señor juez, mire mi DNI, está en la misma dirección. Ahí no dice que yo primer piso, ni ella en el segundo piso, estamos viviendo juntos. No sé qué viene esta demanda, ¿no? Solamente de repente lo haría por hacer causarle daño, ¿no? O por venganza o una represalia, qué sé yo. Entonces, más me sería un tema de probanza que otra cosa. Pero sí, no, sí se podría hacer una demanda, sería sujeto pues a que dice la contraparte, pero
los temas también hasta de testigos un poquito hay que verlo con pinza porque los testigos a veces no son muy, como muy confiables, muy fiables, por más que se le haga una especie de juramento, lo promesa de decir la verdad. Entonces los jueces a veces no le creen mucho a los testigos, ¿no? No lo ve como una prueba suficiente, una prueba contundente, ¿no? Una prueba pues idónea como para poder decir, bueno, efectivamente, ¿no? Ah, están diciendo la verdad, ¿no? ¿O qué pasa de el demandante trae sus testigos y el demandado trae otros testigos? Entonces va a haber una pelea, o sea, no una pelea de testigos, sino va a haber una confusión, ¿no? El juez, ¿a quién le creo, no? Los testigos, los testigos del demandante o los testigos del demandado, ¿no? Tiene que evaluar entonces caso a los hijos, si hay hijos, ¿no? Empezar a los hijos y decir pues, qué está pasando, si efectivamente es cierto lo que está diciendo, vamos a poner el caso de su madre, ¿no? Que está pidiendo el divorcio, que viven separados, ¿no? Entonces, para buscar el sea contrapeso, pero, o sea, que si ya ese contrapeso ya se incline más a la balanza hacia un lado, ¿no? Si los hijos dicen, sí, efectivamente, mis padres están separados hace más de 5 años por razones X, mi madre vive en cama separada en otro sitio, un ambiente, mi papá en otro sitio, yo creo que ayuda, y si son dos o tres los hijos, ayudaría bastante, ¿no? Y sumaría con lo de los testigos a manera de refuerzo. Pero la ley cuando se dio no se percató de esa situación, pues, ¿no? Se percató de que, oye, para que estés de hecho es fácil, ¿no? Primeramente, tienes que demostrar que no vives en el inmueble. Mira, tú veniste en otra dirección y has hecho una constatación policial de tu retiro voluntario del hogar, retiro forzado al hogar, y, no vives, y ese, de ahí te vamos a computar el plazo de los 4 años, o los 2 años, y que como elemento subjetivo no quieres retornar al hogar, no, ya no, porque ya se construye tu vida en otro sitio, y reúnes el requisito de temporal de los 2 años o los 4 años, ¿no? Porque ya los hijos son mayores. Pero establecer bajo el mismo techo y decir que bien separados es un poquito difícil. Hay que tallar otros medios de prueba, como vuelvo a repetir, los hijos, los testigos, algunos que otros documentos donde se han hecho de repente algunas acciones legales, donde dicen que se encuentran separados, algo, ¿no? Pruebas ya indiciarias donde se puede llegar a establecer que están separados. Pero no, eso dependería ya del caso concreto del juez. Ya. Pues, si la parte demandante, pues, si ve una situación así, tiene que buscar más probanza a romper, pues, eso. Porque los elementos que se dan, no se dan los elementos objetivos ni subjetivos. Temporalidad se puede dar, y temporalidad, pues no se sabe. Como salen todos del mismo inmueble, ambos cónyuges, no se sabe si están separados, ¿no? Para los demás, para la ley, ¿no? Están haciendo una convivencia, ¿no? No armoniosa, pero están viviendo juntos. Por eso es delicado. Pues, a mí me dicen, yo recomendaría que más bien que se vaya al hogar para poder sumar el plazo, ¿no? Va a ser más difícil probar estando en casa en divorcio. Difícil. Entonces, los hijos a veces están influenciados, están divididos. Uno dice, no nos metemos, es un asunto de los padres, no me quiero meter, lo cita juez, y no sabemos nada, ¿no? Entonces, obviamente esa demanda está bien infundada, pues no hay pruebas suficientes, los testigos, de repente uno dice, no sé, lo único que yo sé es que me dijo, pero va a decir, pues, usted sabe de que tiene usted toda su habitación de la señora y vive sola, que no vive con, yo no comparte el hecho, no sé, solamente me dijo, porque yo solamente sale sola la señora, regresa sola, no veo con nadie, ¿no? Entonces no podría dar mucho, tampoco muchos alcances como testigo. Entonces el tema, como vuelvo a repetir, es el tema de probanza. ¿Hay otra pregunta? O esta en la última. Doctor, en el caso de que la infidelidad sea probada,
de uno de los cónyuges a través del certificado de partida de nacimiento, ¿tendría el cónyuge causante de de este divorcio, podría perder los bienes de la sociedad de ganancial? La ley dice sí, que podía, pero los bienes sociales, ¿ah? Los gananciales, dice la ley, que se puede perder. Los gananciales, sí se puede perder. Ahí lo establece la ley bien claro, podría perder los gananciales, ¿no? Tendría que invocarlo la parte cónyuge inocente y hacer perder. Ve, señor juez, te pido gananciales porque yo he aprobado y este señor es culpable, ¿no? Me ha ofendido, ¿no? Ha faltado los deberes, pues los deberes de fidelidad, ¿no? Los deberes que demanda, pues, un matrimonio, ¿no? No solamente de fidelidad, competencia mutua, la vida en común también, es un deber también compartir el hecho y habitación, o sea, de uno con el mismo techo, vivir juntos, ¿no? Después vivir, como dicen, en la misma casa, pues ya están separados de cuerpos en los techos, entonces ya no es, están faltando al deber de cosas más, están desnaturalizando la unión matrimonial. Doctor, en el caso de que la demanda recién esté en proceso y se tenga que probar que existe separación de cuerpos, mientras tanto, la madre puede seguir otro proceso a la par de pensión de alimentos. Y en un proceso después de familia, si bien es cierto, la pensión de alimentos se da después de par letrado, pero cuando, en forma acumulada, cuando uno pide de repente incluso un divorcio, y si lo pide la parte demandante, puede pronunciarse, por incluso por los alimentos. Como en el caso del divorcio, si después se establece, porque ahí, no, ahí se un poco, o sea, se flexibiliza el principio de congruencia procesal. Porque en familia entienden unos deberes donde pues tiene una función más, más activa, más proactiva, ¿no? Entonces, si después considera, por ejemplo, el cónyuge que, como se leyó el 350 del Código Civil, y ve que a pesar que el cónyuge es culpable, se sale una pensión de alimentos, ¿no? Y acá no hay ultra petita, ¿no? Incluso puede cambiar. Incluso. ¿Has visto casos de una persona pide, que tiene la tenencia de su hijo, ¿no? Y pide que el otro le den un régimen de visita y que se lo, no. Y sin embargo, pues se le quita, más bien intercala los hechos al que, al que le debe dar el régimen de visita, le da la tenencia y el otro le da el régimen de visita. Y eso no está mal porque ese es, como vuelvo a repetir, en derecho de familia se rompe la congruencia procesal, ¿no? De ultrapetita, extrapetita, no se ve eso. ¿Por qué? Porque por la cuestión muy familia es un caso bien, un tema muy delicado, ¿no? Donde el juez tiene mayor participación, más activa su participación. Entonces, un proceso de divorcio también puede ir de la mano con un proceso de, no solamente de alimentos, si hay menores, pueden también con alimentos, ¿no? Pero entonces, cuando se pide separación convencional, no todavía en divorcio, hay las partes libremente pueden pactar en su convenio privado que se llama, la situación de los alimentos con respecto a los alimentos y la tenencia con respecto a los menores, ¿no? Menos hijos y con respecto también a los cónyuges entre sí, ¿no? Aunque no olviden, cuando hablamos de separación de cuerpos, o separación convencional, cuando se pone cuerpo, sí, se mantiene todavía, no hay ruptura del vínculo matrimonial, se mantiene, sino solamente algunos aspectos
la vida en común se rompe, o sea, ya no, el juez le autoriza a vivir separados de la casa, fenece las sociedades gananciales, cada uno es libre a partir de esa sentencia comprar lo que quiere, como ya como bien propio, ¿no? Pero todavía se mantiene ¿cómo se llama? La unión matrimonial, o sea, no se rompe. Pero como lo voy a repetir, esas figuras de separación de cuerpos, que todavía lo mantiene el Código Civil, ya no se aplican en la práctica. En poco veo yo que vienen clientes acá donde me dicen, doctor, quiero separarme de cuerpo. De frente me piden el divorcio. Si es más rápido el divorcio expreso, es mejor todavía. Yo digo, para el divorcio expreso tiene que haber acuerdo de partes. Cuando no hay acuerdo de partes, no queda otro camino que es la vía judicial, ¿no? Bastante cierto, hay mayor concurrencia en el divorcio por la causa de separación de hechos. Pero como vuelvo a repetir, la causa de separación de hechos tiene un problema, que es el que el juez va al juez. Si el juez considera que uno de los la cónyuge es la más perjudicada porque se quedó con los hijos, porque se quedó con problemas psicológicos y tuvo que tratarse, eh, se quedó en una situación de económicamente dificultades, se quedó con las deudas, ¿no? Entonces, le va a fijar una indemnización. Entonces, hay un poquito que hay que pensarlo para hacer una demanda de separación de hecho y evaluar y ver pues, si va a haber una. No, el juez sí o sí tiene que fijar o pronunciarse sobre la indemnización. ¿Ya? Se tiene que pronunciar sobre la indemnización. Entonces, uno tiene que evaluar es de cuánto es la indemnización o si le corresponde o no, ¿no? Como le voy a repetir, si ha tenido que demandarlo por alimentos, le causó pues trastornos psicológicos, que ha tenido que acudir a un tratamiento psicológico largo, le dejó con las deudas. El medio socioeconómico se desquebrajó porque ya no, esa persona ya no podía concurrir ya porque quedarse sola económicamente ya no podía realizar las actividades económicas y sociales que hacía con el cónyuge, ¿no? Porque le ha generado un desbalance patrimonial. Entonces después va a haber, y con toda seguridad, fijarle una indemnización con un dinero como cónyuge perjudicada, no buscando un culpable, sino que ella es la que sufrió las consecuencias de esa separación. De hecho, ¿alguna otra pregunta, señorita? Doctor, la última pregunta sería, ¿qué pasa si el abandono injustificado se da porque el cónyuge vive o por trabajo en otro país? ¿Cuánto tiempo tendría esa persona estar en el extranjero para que el otro cónyuge pueda realizar el proceso de divorcio? A pesar de que el que vive en el otro país aún sigue pasando los gastos del hogar y de los hijos. Bueno, el requisito sine qua non es que se fue a otro país por mejoras laborales, porque acá en el Perú no había oportunidades y está trabajando allá y mandando su dinero, o sea, cumpliendo con los alimentos, es bien difícil, pues, no se podría decir injustificado, ¿ah? No se podría decir que es un abandono injustificado, sino que por un abandono de mejora de la economía, ¿no? Familiar. Pero el problema se da pues que el distanciamiento y el enfriamiento de la relación, ¿no? Que pasa 2 años, 4, 6, 10 años, es bien difícil que las personas, pues, ¿no? Si no hay comunicación o porque siguen en la condición indocumentada, no puede venir al país, va a ser bien difícil de que ese matrimonio se sostenga, por más justificado que parezca, ¿no? Por más que esté cumpliendo los alimentos, ¿no? Porque el ser humano no ha nacido para vivir solo, bien difícil. Entonces, cada uno va a buscar de repente su pareja, así no estén divorciados, y a la larga va a terminar después en un divorcio, ¿no? La realidad va a ser más fuerte. Él se va a convertir ese cuello que viajó al extranjero, se va a convertir en un simple proveedor ¿no? Para los hijos. Y se da cuenta, pues, de que su mundo ya no, de repente, ¿por qué? Porque no puede retornar, porque no regularizar su documentación, vive en Estados Unidos 10, 15 años, y se viene
y el Perú viene a cero, entonces, no, depende, ya no le gusta porque está en su vida ya, su vida diferente, se acostumbra ya, entonces a la larga va a tener que terminar el divorcio. Nació justificado, porque de repente se habló, se conversó, que tengo que viajar, acá no es, perdí el trabajo, ya no tengo oportunidad de cómo mantener a los hijos, el nivel de vida, todas esas cosas. Entonces decide viajar, pero el tiempo pues dice muchas cosas, el hombre se acostumbra ya no quiere venir, manda dinero, eso sí, pero la relación se enfría porque el tiempo pues es cruel. La persona dice, bueno, le hablará, porque mira, estamos separados, mejor nos divorciamos, ¿no? Hay que reflejar la realidad, ¿no? Acá yo estoy saliendo con otra persona, igual que tú de repente estás saliendo con otra persona, no me queda otra cosa que ya buscar la manera de repente más armoniosa de divorciarse, sea por un poder, ¿no? Pero no funciona cuando mucho tiempo se va una persona al extranjero. Esa incluso se está viendo con los venezolanos. Viene el varón o la mujer acá y acá conoce a un peruano o a otra persona y acá se conviven, ¿no? Hasta tienen ya hijos, ¿no? Y la realidad es que allá su esposo o la esposa está en otro sitio, ¿no? Entonces son realidades que son más fuertes que la misma legislación, ¿no? La temporalidad es importante. No creo que una persona pueda estar tanto 10 15 años separado, ¿no? Y sino que justificado, ¿no? Un poco difícil de sostener en la práctica. Los primeros años, un tiempito puede ser, algo que pida, puede llevar a su prole y a su familia al país donde está, ¿no? Si no lo hace porque hay sospecha, hay otra cosa. Es difícil sostener un matrimonio a distancia, ¿no? Es bien difícil, por más WhatsApp, por más esas cosas, no. El matrimonio es para uno de los deberes es vivir juntos, ¿no? Bajo un mismo techo, ¿no? Compartir lecho y habitación. Y eso claro, es cierto, están separados, no hay faltamiento, porque el otro no, pero en los hechos sí, pues no hay esa vida marital juntos. Y eso con el tiempo se enfría y va a ser muy difícil de recuperar. Doctor, en el caso de que los cónyuges durante el divorcio hayan adquirido una deuda entre ambos, porque después de haberse divorciado, ellos tendrían que dividir la deuda en la mitad. ¿Cómo se podría resolver ese tema? Si ellos han tenido una deuda, es una deuda de sociedad conyugal, ya es una deuda de ambos. Porque, un matrimonio, digamos que es un patrimonio autónomo. Si se casan bajo las sociedades gananciales, la deuda de los dos. Y si se divorcian, los bienes que adquieren ya se convierten en copropiedad. Si se divorcian, se separan, ya es copropiedad. Entonces, tranquilamente la acreedor puede iniciar la acción judicial a ambos, o cualquiera de los dos. ¿Eso lo arreglaría, doctor, el mismo juez o el banco tendría que tomar No, es, acción? es la acción del demandante. Inclusive vamos a suponer que se traga un embargo sobre los derechos de acciones, porque se da el caso de que a veces uno de los cónyuges nomás asume la deuda y el otro no. Entonces, no sé si me preguntó la cosa anterior y yo le dije bien claro de que el acreedor puede presentar una medida cautelar solicitando el embargo sobre los derechos y acciones que le, corre- que le corresponderían al fenecimiento de las sociedades gananciales. Ese fenecimiento es sujeto al artículo 317 del Código Civil. Entonces, esa situación está sujeta al fenecimiento. El acreedor, es cierto, no puede ejecutar, no puede matar, porque estamos hablando de un bien que solamente ha contraído uno de los cónyuges. Porque si hubiera contraído los dos cónyuges, no hay ningún problema. Lo ejecuta, remata y no ejecuta y remata el bien, ¿no? Y se cobra. Pero el caso es cuando solamente uno de los dos
asumido esa deuda, es prácticamente una deuda personal, ¿no? Porque el acreedor no ha tenido se llama la diligencia necesaria para poder, pues, asegurar su crédito, ¿no? Porque mira, esperar que se divorcie o que muera o que se suele el matrimonio o hagan separar el patrimonio, como tal vez en el artículo 37, es poco difícil, ¿no? Porque se convertía casi inejecutable el remate. Pero si dos han contraído la deuda y al divorciar se convierte en copropiedad los bienes, entonces hay, existen existe una deuda y ambos tienen que pagarlo. Y entonces el acreedor puede demandar a cualquiera de los dos, sea la condición que tengan, casados o solteros, o divorciados, para un dicho, ya se han divorciado y procede nomás. O mayor razón todavía están divorciados. Vamos a suponer que se divorcian y el bien ya la adjudica a uno de ellos. Entonces, bueno, si él ha firmado, dice, bueno, se adjudicó a usted, usted es nuevo propietario, con decisión de no, de los cónyuges. Entonces yo demando contra usted, pues, porque usted tiene el bien. O ese bien me voy a hacer pobre, ¿no? O si no, demanda a los dos, tranquilamente, porque los dos serían los deudores. No que ya se convirtió, ya se rompió ya ese patrimonio autónomo, esa sociedad ganancial, y se convirtió en copropiedad. Buenas noches, estimados estudiantes. Doctor, eso sería todo por la clase de hoy. Le agradecemos a todos su gentil asistencia. Muchas gracias. Hasta la próxima clase. Gracias, doctor. A ustedes, gracias por su atención.